Hola, buen día. Otra vez la saluda Liliana Mercado. Ya nos habíamos visto en otras presentaciones. Para quienes sea la primera vez que abren esta página, les explico. Esta es una página creada para investigadores novatos, para investigadores principiantes que quieran realizar su trabajo de investigación con contenido de tesis o de tesina. Entonces, antes que esto hubo una presentación llamada La Brújula, en donde se quedó claro que eran los elementos del título, el problema, la pregunta y la respuesta de investigación y cómo elaborarlas. Ahora vamos a comenzar a ver lo que se llama, o lo que yo he llamado, el esqueleto. Les recuerdo que esta es una propuesta didáctica para hacer comparaciones de lo que es la investigación científica o la realización de nuestro trabajo de investigación con las partes de un cuerpo, ¿no? La brújula la utilizamos para encontrarnos, para determinar estos 4 elementos de arranque, que son, les repito, el título, el problema, la pregunta y la respuesta de investigación. Ahora vamos a comenzar a ver lo que he llamado el esqueleto. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí vamos a ver el esqueleto. Esta es una propuesta didáctica de mi autoría y vamos a comenzar a ver qué es esta analogía que yo he hecho entre lo que es el esqueleto humano y el esquema de acopio en una etapa de delimitación del tema para comenzar un trabajo de investigación científica. Primero vamos a la parte de definir. Un esqueleto es una estructura que da soporte a otra más compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hacemos en nuestro trabajo de investigación un esqueleto que esté firme, que esté completo, que le dé soporte a nuestra investigación, va a ser más difícil que ésta se caiga, se derrumbe. Entonces, el esqueleto humano es un endoesqueleto, es decir, un esqueleto interior. Es un conjunto de huesos y articulaciones que conforman la parte más fuerte de la estructura humana. En la analogía que hacemos con nuestro trabajo de investigación, nuestro esquema de acopio va a ser el esqueleto. El esqueleto da apoyo, soporte y protección a los tejidos más suaves y a la musculatura. Son las funciones que cumple la parte de la estructura esquelética en el cuerpo humano. Si ustedes piensan que su esquema de acopio es como un esqueleto, entonces sabrán que tenemos que hacerlo fuerte y listo para darle soporte a lo demás de nuestra investigación. En una investigación científica, aquí lo ponemos en esta lámina que les comparto, hablamos del esquema de acopio, también se le llama esquema de trabajo. Eso correspondería a lo que es el esqueleto. Si el esqueleto es fuerte, dará soporte y protección teórica, metodológica y de forma al trabajo de investigación. Luego en esta parte les puse un esqueletito, un dibujo, y más o menos lo que equivaldría al esqueleto en un trabajo de investigación. En la cabeza está, como siempre, aquello que nos va a determinar, aquello que va a presentar a todo lo demás. Y es el título o el título del trabajo de investigación. Antes de esto, bueno, pues está la portada y el índice, pero en cuanto a contenido, el título sería la cabeza. Luego se desprenden las extremidades, que serían el capitulaje principal del trabajo de investigación, y ya de cada uno de ellos van derivando el diagnóstico, la justificación, los objetivos, el marco teórico y el marco contextual, que son diferentes. Después va a ser el análisis de resultados, la propuesta de solución al problema planteado y las conclusiones. Esto derivaría del capitulado, digamos, y antes, y por eso no está ligado, sería la introducción, que aunque es el inicio de la presentación de un trabajo escrito, realmente, al igual que el índice, se elaboran hasta el final. Es una presentación de lo que va a ser nuestro trabajo general
Y también en un cuadro verde que pueden ustedes ver aquí, están las fuentes consultadas. Todos estos elementos forman parte de un trabajo de investigación y en una etapa inicial correspondería a nuestro esquema de acopio, que es el esqueleto. Aquí les hago la explicación visual. Dice, al hacer una analogía de un esqueleto y un esquema de acopio, la intención es poder recordar el proceso desde lo más simple hasta lo complejo en la construcción de un trabajo de investigación. Observamos que el esquema de acopio se parece a un índice, pero la diferencia es que el esquema de acopio no va numerado y es inicial. Como les dije en la lámina anterior, el índice se elabora, igual que la introducción, hasta el final del trabajo para que incluya todos los elementos de manera organizada, pero una vez que se ha concluido el trabajo. Por ello es que, aunque el esquema de acopio se parece mucho al índice, no debemos confundirlo. El esquema de acopio es un documento escrito que enumera de manera general el contenido de un trabajo de investigación en su etapa de planeación. Los datos obtenidos con la brújula, es decir, con la presentación que fue previa a esta, es otro video, darán paso a la elaboración de un esquema de acopio, que fungirá como el esqueleto de un cuerpo humano, pero en la investigación científica. Aquí les pongo una imagen que nos explica cómo va desde lo más simple, que es el esqueleto, atraviesa por los músculos y hasta que el cuerpo está presentado completamente. Y esto, les repito, es una analogía de lo que es en una etapa inicial el esquema de acopio, que es la parte o la etapa de la delimitación del trabajo. Después viene la parte de la musculatura. Cuando decimos que algo tiene músculo es que es algo fuerte. Entonces, esto es el desarrollo de la investigación, es la parte más fuerte, más dura de trabajar por el investigador y es la etapa de ejecución. Y por último es el trabajo terminado, cómo vamos a presentar los hallazgos, el desarrollo, todo lo que corresponde a la investigación, la presentamos en un trabajo de investigación y esto le he llamado la etapa de presentación. Esta gráfica o este esquema la vamos a retomar en otras presentaciones posteriores, pero bueno, aquí se las pongo de manera inicial, ¿no? Tenemos que entender que es un esquema de acopio, pero para ello debemos haber dejado claro en la brújula nuestro objeto de estudio. Voy a mover mi pantalla para no estorbarles el texto. Ok, muy bien. Me voy a marear, pero ya estoy aquí donde no estorba la imagen. En el centro de la lámina que estamos viendo está el objeto de estudio. El objeto de estudio se rodea de todos estos elementos para ser conformado. Hay que hacer la definición y el paradigma de abordaje, hay que hablar de su relevancia, el contexto histórico y teórico que van a rodear a nuestro objeto de estudio, la problemática que le rodea, sus causas y consecuencias, el abordaje metodológico que haremos de nuestro objeto de estudio y sus componentes. Todos estos elementos debemos dejarlos claros en el esquema de acopio y posteriormente ya de una manera más detallada en el desarrollo de nuestra investigación. ¿Qué se acopia en el esquema de acopio? Se acopia, recolecta, reúne o recoge la información suficiente sobre las características del objeto de estudio y se procesan en una selección discriminativa para solo conservar los que son pertinentes al objeto que se persigue. Es decir, cuando ustedes empiecen a acopiar, a recolectar información, van a encontrar muchísima información relacionada de manera secundaria a lo que ustedes quieren investigar. Aquí hablamos de discriminación, ¿por qué? Porque cuando nosotros discriminamos, separamos, elegimos con criterios propios, que en este caso tienen que ser criterios con un sustento científico, solo aquello que nos va a servir. Habrá mucha información complementaria, pero que no va a ser básica para lo que estamos buscando encontrar. Entonces, es muy importante que en esta etapa empecemos a quedarnos con lo que sí nos sirve y a descartar lo que no corresponde a nuestros objetivos. Después, un esquema de acopio sirve para comenzar a escribir lo que el investigador ya vislumbró como temas y subtemas de su trabajo de investigación.
nosotros podemos tener idea de cómo va a ser nuestro trabajo de investigación, pero no va a quedar claro hasta que lo ejecutemos y lo plasmemos en nuestro esquema de acopio. El esquema de acopio, entonces, no será parte del trabajo de investigación en su etapa de presentación. Es decir, al final de todo este viaje que es nuestro trabajo de investigación, nuestro proceso de investigación también, el esquema de acopio va a ser algo que va a desaparecer, va a ser reemplazado por el índice, pero es muy importante tenerlo de manera inicial para no perdernos. Además de la brújula, necesitamos un esqueleto fuerte. El esquema de acopio no será parte del trabajo de investigación, dice nuestra lámina, será reemplazado al final por el índice del reporte de investigación. Efectivamente, esta va a ser la función de nuestro esquema de acopio. Entonces, una vez más, llegamos a las fuentes consultadas, que soy yo, ya se los había explicado en la presentación de la brújula, donde estas presentaciones son casuales, son rápidas, para dar una parte introductoria nada más. Entonces, los años de experiencia ejerciendo la metodología y apoyando con trabajos de investigación son lo que respalda. Cualquier nota aclaratoria o contacto que quieran establecer, aquí está mi correo y estamos para servirles. Mi nombre es Liliana Mercado, metodóloga, y vamos a seguir con la presentación que corresponde a los músculos. Hasta luego.